y a todas, gracias por su asistencia, como siempre, a esta rueda de prensa que con carácter regular realiza el gobierno de la ciudad normalmente los miércoles después de la Junta de Gobierno, o en este caso después del último pleno ordinario que, como conocen, desarrolló su última sesión extraordinaria en la tarde de ayer, martes 29 de mayo. Señalar, y siempre lo destaco, el extraordinario clima de entendimiento institucional que se produjo. Quiero también agradecer en nombre del grupo político al que represento ese deseo de pronto recuperación de nuestra alcaldesa que prácticamente formularon todos, como conocen los ciudadanos. Pues la alcaldesa en este momento se encuentra con un problema de salud, está fuera de la ciudad de Guadix obligatoriamente, y en cualquier caso pues creo que el pleno de ayer también lo condujo de forma extraordinaria y lo dirigió mi compañero Iván López Ariza, que hoy nos acompaña y que suma a su extraordinario número de responsabilidades ese honor y ese privilegio de dirigir también la ciudad en ausencia de Isma Olea. Muchas gracias a los grupos políticos, a los concejales que manifestaron ese sentimiento de solidaridad con nuestra alcaldesa. Y el pleno, pues como no podía ser de otra manera, se inició con una resolución donde se producía y se daba cuenta al pleno de lo que ha sido la reorganización municipal derivada lógicamente, de la marcha a su condición de no adscrita de una de las concejalas del gobierno, y la incorporación al gobierno del portavoz de Gana Guadix, de don Eduardo Jiménez, que ha determinado esencialmente un cambio en las delegaciones de alcaldía, asumiendo la propia alcaldesa el área de participación ciudadana, asumiendo este portavoz y concejal delegado el área de salud, y asumiendo don Eduardo Jiménez las concejalías de bienestar social, de servicios sociales y de patrimonio. Esas son básicamente las principales modificaciones de las que ayer se daba cuenta en el pleno de la ciudad de Guadix. También se aceptaba la inclusión en el Consejo Municipal de Deportes de 3 clubes y asociaciones deportivas, en concreto del Club Deportivo Guadix Andaluz, del Club de Ajedrez y también el Guadix Andaluz, que ya lo he mencionado. Felicitarnos, ¿no?, de que por fin, y de verdad con un alto sentido de la institución, la ciudad reconociera y aprobara por unanimidad y como moción conjunta de todos los grupos políticos y concejales no adscritos, una propuesta que arrancaba en los grupos de Izquierda Unida y Gana Guadix de dar nombramiento a la calle de Luis Muriel, obviamente por una fundamentación que leyó el propio alcalde en la sesión plenaria y de la que yo creo que todos nos sentimos especialmente orgullosos. Hubo una moción también para la puesta en funcionamiento de una sala de cine en Guadix. Yo creo que hubo un análisis también rico en el desarrollo del propio pleno, porque obviamente, ni que decir tiene que todos los grupos políticos de la corporación queremos recuperar el cine en Guadix. Evidentemente, esa ha sido también una hoja de ruta del gobierno, que se ha encontrado con diferentes dificultades que fueron, yo creo que brillantemente expuestas por mi compañera Bea Postigo en su condición de concejal delegada de Cultura, porque ciertamente este gobierno en algún momento, en el presupuesto de 2016, y con el apoyo de varios grupos políticos, consignó una inversión de 50.000 euros para renovar todo lo que es el dispositivo tecnológico vinculado al cine, pero que se encontraba con una serie de inconvenientes, una fundamental, y es que
Difícilmente los servicios se pueden prestar en gestión directa, hay que normalmente recurrir a empresas especializadas del sector, porque el mercado, como decía bien Bea, lo dominan las multinacionales vinculadas al negocio del cine, porque se produce una obsolescencia tecnológica, o sea, y lo conocen ustedes como medios de comunicación, las tecnologías avanzan a ritmos vertiginosos, con lo cual lo que hoy sirve dentro de 2 meses ya no sirve. Y además porque teníamos un problema en el que normalmente los operadores que querían proyectar cine en Guadix, hemos hecho algunos contactos, nos exigían una cierta exclusividad en la utilización del teatro municipal. Yo creo que ahí es donde radica una de las principales dificultades de orden logístico, y es que el teatro es un teatro, y es verdad que en el teatro se han proyectado históricamente películas de cine, ¿no? Pero en cualquier caso esta ciudad lo que creemos que reclama es un espacio diferenciado, porque al final no podríamos afectar el teatro a un uso exclusivo para proyección de cine cuando prácticamente toda la agenda cultural de esta ciudad, y es muy intensa, descansa en los días en los que además los operadores de cine nos pedían para poder proyectar cine comercial en Guadix. En cualquier caso, la moción se aprobó, como no puede ser de otra manera, por unanimidad. Es una iniciativa que estaba en nuestro programa electoral, que está en la base de nuestros acuerdos de gobierno, y evidentemente pues lo que da es un mandato político al gobierno para seguir y continuar en esa búsqueda que permita, en su caso, hacer y proyectar cine en Guadix para los ciudadanos y las ciudadanas, y como un elemento de apoyo al sector comercial. Hubo una iniciativa también vinculada a la transparencia municipal, que tuvo una enmienda, lamentablemente no fue aceptada por la concejal proponente, ¿no?, de seguir avanzando en la mejora del portal de transparencia municipal, y que en cualquier caso yo creo que fue perfectamente contestada por los responsables del gobierno, tanto por mi compañera Bea en su condición ayer de portavoz en esta moción, como por el propio alcalde, en el sentido de que la legislación está, por supuesto, para cumplirse. Hemos trabajado en el desarrollo de iniciativas vinculadas al cumplimiento de las 2 leyes de transparencia, la del Estado y de la ciudad de Guadix, y en cualquier caso gran parte de las propuestas sobre el régimen de dedicación de concejales, indemnizaciones, que no son solo eso, la transparencia. Evidentemente la transparencia es un concepto muchísimo más rico y muchísimo más amplio, pero eran propuestas que estaban cumplidas en la página y en el portal de transparencia municipal. El régimen de dedicación de la corporación lo fija el primer pleno que se celebra después de las elecciones municipales, porque así lo marca la ley, y determina el régimen de dedicación con carácter exclusivo de los miembros del gobierno, y además fija también el régimen de indemnizaciones a los grupos políticos, fija también el régimen de indemnizaciones a los concejales por su asistencia a los órganos colegiados del ayuntamiento, al pleno, a la junta de gobierno, a las comisiones informativas, a las mesas de contratación. Y tengo que decir que en esta ciudad esas indemnizaciones son de las más bajas en referencia comparativa con otras ciudades intermedias de la provincia de Granada, y en cualquier caso además aparecen congeladas desde el año 2014, pero son perfectamente conocidas porque el acta del pleno de organización está colgada en el portal de transparencia, y este portavoz también ha tenido oportunidad de hacer alguna rueda de prensa desmintiendo algunas informaciones que finalmente rectificaron los medios de comunicación, y así se los transmito a propósito del régimen de dedicación en aquel caso de la alcaldía, que están ahí como nuestras indemnizaciones, porque están en las actas de la Junta de Gobierno, que también están colgadas en el portal de transparencia. Pero insisto, la transparencia es algo más que el régimen de dedicación de los corporativos, es muchísimo más, es una forma de entender la política. Yo quizá una de las ideas más brillantes de la exposición de mi compañera Bea fue que habíamos llegado tarde como país a la transparencia, muy tarde,
y que en cualquier caso también teníamos muchas dificultades de implementación. Y ya un compromiso que el Grupo Municipal Socialista, en cumplimiento de la ley, va a hacer, y es que, como no puede ser de otra manera, va a actualizar sus declaraciones, las declaraciones de bienes de todos los miembros del grupo, y en cualquier caso pediremos que lo haga el resto de corporativos de la institución, para que los ciudadanos siempre sepan con un acceso sencillo al portal de transparencia municipal. Hubo una moción del Grupo Municipal Socialista, que es ya clásica, ¿no?, en el que se explicitan cuáles son y se explican cuáles son las propuestas que como territorio tenemos en relación con los dos presupuestos generales que nos afectan esencialmente, el del Estado y en este caso el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que son la hoja de ruta que este territorio siempre tiene que tener en relación con los presupuestos del Estado. Para nosotros son irrenunciables, pues la línea de 400, ¿no?, que tiene que ser la gran autopista eléctrica que acabe con lo que hemos llamado el energicidio del norte de Granada y que generaría 1000 y pico puestos directos en el norte de la provincia de Granada. No podemos renunciar tampoco a elementos vinculados a la protección de nuestro patrimonio, no podemos renunciar al soterramiento de nuestro paso a nivel, etcétera, etcétera. Finalmente se convirtió también en una moción conjunta porque al final, por encima de las diferencias, nos unen la defensa de los intereses generales de la ciudad de Guadix y de la comarca de Guadix. El 9º punto decayó porque era una propuesta que no encontraba ningún amparo jurídico y se dio cuenta del periodo de medio de pago a proveedores, que ya fue señalado por el Grupo Popular, y que yo manifiesto que yo haré un análisis como concejal delegado de Economía, pero que en cualquier caso mejorará, obviamente, porque en el cómputo de ese periodo de pago estaba el pago aplazado de nuestro reconocimiento a nuestros proveedores de crédito, y ya tengo que decir que cuando todos nos unimos las cosas mejoran en esta ciudad. Y este es el caso más paradigmático. Cuando todos votamos a favor de pagarle a nuestros proveedores, cosa de absoluto sentido común, pues el periodo medio de pago va a mejorar seguramente en los próximos trimestres. Ya le hemos pagado prácticamente a todos, porque no tenemos un problema económico, no tenemos un problema de nefasta gestión económica. Yo transmitiré cómo el nivel de endeudamiento de esta ciudad está bajando hasta límites ya que rozan el 20%, y volveré a explicar qué deuda de proveedores es la que estamos pagando, porque la deuda viva de esta ciudad tiene un punto crítico, se llama año 2012. Curiosamente, el intermedio entre los dos mandatos electorales del Grupo Popular. Ya lo haré. En cualquier caso, ayer dábamos cuenta de nuestro periodo medio de pago y los números son los números. Hubo una moción del Grupo Popular sobre conservación y mantenimiento del parque de viviendas municipales, en el que finalmente también acordamos básicamente las propuestas de acuerdo, en las que nosotros como ayuntamiento vamos a realizar un estudio técnico para valorar la rehabilitación y adaptación y mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas que pertenecen en titularidad al Ayuntamiento de Guadix, y acometer una actuación en las zonas comunes que así lo demanden. Por parte del alcalde accidental, por parte del alcalde y concejal delegado de urbanismo, se daría cuenta en las comisiones informativas del conjunto de ayudas públicas para rehabilitación de viviendas que se vayan produciendo con carácter normativo. Evidentemente vamos a instar a la Junta de Andalucía a que habilite canales de financiación como los que aquí han existido en esta ciudad a través de los mecanismos de las áreas de rehabilitación concertada, concentrando recursos públicos directos en los programas de vivienda del Plan Andaluz de Vivienda. Y en cualquier caso también vamos a tensar el inventario sobre los solares y edificios que están en posibilidad de estar en ruinas, intentando explorar la posibilidad de
con arreglo a la ley, ponerlo en valor, aunque sea de forma forzosa, cuando los propietarios no accedan a ello. Y finalmente también hubo una iniciativa para impulsar el convenio que existe entre el Ayuntamiento de Guadix y la empresa pública de vivienda de la Diputación de Granada, de Visosa, sobre las 15 viviendas de la calle Juan Ramón Jiménez, y que ya, y así lo transmitió el alcalde ayer en la sesión plenaria, está prevista una reunión de forma inmediata, posiblemente a lo largo de la próxima semana, con relación a ese convenio, para impulsar un convenio que, como yo mismo manifesté en alguna rueda de prensa, estaba subordinada a la aprobación del Plan Estatal de Vivienda y a la determinación de los contenidos que ese plan incorporaba para elegir cómo se va el régimen de esas viviendas, cómo se van a hacer esas viviendas, si se van a hacer en alquiler, si se van a hacer en alquiler con opción de compra o si se van a hacer en régimen de compra directa. Básicamente, el pleno terminó, como siempre, con un amplísimo número de ruegos y preguntas por parte de la oposición. Esa es su responsabilidad, que yo creo que fueron contestados y que afectaron a los principales temas y debates que tiene la ciudad, muchos vinculados al mantenimiento, a las grandes decisiones del patrimonio, etcétera, etcétera. Y el pleno terminó, pues yo creo que, y así se lo voy a agradecer y reconocer, con una magnífica cierre por parte del alcalde, explicando, y ya lo vamos a decir, ¿no?, pues una gran noticia. Ayer teníamos la oportunidad de culminar el procedimiento administrativo vinculado a lo que nos pide el Ministerio de Fomento en relación con esa resolución que nos han concedido como único ayuntamiento de la provincia de Granada, como único promotor público de la provincia de Granada, en relación con la subvención para intervenir en la Alcazaba. Ya hemos hecho los deberes, el plazo vencía el 15 de junio y yo tengo que reconocer el trabajo extraordinario del equipo de profesionales, como hizo mi compañero Iván, también concejal delegado, que ha impulsado este proceso. Ayer nos daban el proyecto ya supervisado, el proyecto ya ha pasado el filtro de la Delegación Provincial de Cultura y en los próximos días será remitido por el Ayuntamiento al Ministerio de Fomento, insisto, cuando el otro promotor, que es privado, pues seguramente tendrá que hacerlo muy cerca del final del plazo. Guadix ha hecho sus deberes, Guadix tiene gobierno y ayer pues nos saludábamos con esa iniciativa que en cualquier caso presentaremos con más lujo de detalle en los próximos días. Y yo, sin más, pues como siempre me someto a su consideración. Sí, también se habló de la escuela de verano. Sí, hubo mucho. Se hablaba que no, un momento para preguntar, se hablaba que no iba a haber escuela, finalmente sí. El problema es que no se va a celebrar lo de todos los años, la Asociación San José. ¿Por qué no se celebra allí? ¿Cuál sería la nueva localización? Bueno, la asociación ha manifestado que en principio este año no era posible celebrar por una serie de consideraciones la escuela de verano, como tradicionalmente se ha hecho otro año, y esto, que en un principio puede ser entendido como una debilidad, se convierte en una fortaleza, ¿no?, en el sentido de que el gobierno entiende que, por supuesto, vamos a impulsar la celebración de una escuela de verano, que asume paradójicamente su dirección el nuevo concejal de Servicios Sociales, nuestro compañero Eduardo, que además, de forma compartida con el resto del gobierno y con una absoluta lealtad, pues hace un planteamiento de escuela de verano que para nosotros nos parece especialmente interesante. Las escuelas de verano tienen que ser lo que son, instrumentos que permitan favorecer la conciliación de la vida personal y familiar de los hombres y mujeres trabajadores, especialmente las mujeres trabajadoras, en aquellos parejas o matrimonios en los que dos trabajan, o en los matrimonios en las familias monoparentales en las que la mujer trabaja, y ahí debemos de poner las escuelas de verano. Tienen que ser conscientes que representan, como decía el concejal, un esfuerzo de esta ciudad que tiene que estar dirigida pues a personas con más dificultades y que tiene que estar también vinculado a elementos de capacidad. El nuevo concejal estableció y determinó en el pleno una serie de criterios que serán los que marquen la selección, y me consta que está trabajando de forma
absolutamente intensa sobre la celebración de la Escuela de Balón. Alguna alternativa, obviamente, de localización tenemos, pero en fin, creo que eso se lo deben de preguntar directamente al concejal delegado, que es el que tiene la riqueza de los detalles. Además, me parecería inoportuno que yo lo sustituyera en esa función de explicación. A mí personalmente me gusta, así lo digo, me gusta la nueva propuesta de Escuela de Verano. Un tema que a lo mejor si le toca más a usted, el tema de la feria y el presupuesto, que también se tocó ampliamente en el pleno. ¿Qué pasa? Pues evidentemente pasa lo que yo creo que señaló con magnífico tino la concejala de Cultura, que aún tenemos alguna disponibilidad de crédito para acometer las fiestas que con carácter inmediato nos vienen. Pudimos hacer finalmente Fátima a duras penas, viene la estación, viene las fiestas de Hernán Valle, pero en este momento que estamos en pleno proceso de planificación de la feria y con ocasión pues nos encontramos con un problema de crédito, con lo cual la primera gran modificación presupuestaria del presupuesto tiene que ser obviamente dotar de recursos a la feria. Nosotros pondremos las fuentes de financiación y yo lo que espero es que esto lo apruebe el Pleno. Y así lo digo, espero de la responsabilidad de los grupos políticos y que no volvamos otra vez a perdernos en el debate tortuoso que hemos tenido con los presupuestos. Aquí lo que se trata, y siempre lo pedimos, gobernar en este escenario de minoría es especialmente complejo. Yo pido a los grupos lealtad, especialmente al Grupo Popular, que yo creo que hemos acercado posiciones en estos últimos días. Pido la lealtad para que juntos exploremos de dónde tienen que salir los recursos para poder hacer nuestra feria y además hacerlo de forma inmediata, porque una modificación tiene su tiempo. Ha dicho que el pago a proveedores se va a reducir ahora, pero que efectivamente se está retrasando mucho y que arranca desde el año 2012. Si arranca desde el año 2012 no son 69 días ni 40 días lo que se está tardando en realizar ese pago. Entonces nos gustaría saber si realmente existen proveedores que aún están sin cobrar desde el año 2012 o cómo es la... No, voy a intentar explicarlo, ¿no? Porque intentar ser lo más didáctico que pueda, y a veces es difícil. Lo que quiero transmitir es que la ley de morosidad no existía en 2012. Luego, el periodo medio de pago es un instrumento, una regla fiscal del Gobierno de España que deriva básicamente de las leyes de estabilidad y de la ley de lucha contra la morosidad que se aprueban, creo que era en 2013, pero por ahí. Pero ¿qué sucede? Que efectivamente aquí hubo un proceso en el que a instancias del Gobierno de España se decidió poner en marcha un mecanismo de pago a proveedores que cumpliendo la ley era un mecanismo que además beneficiaba clarísimamente a los grandes proveedores de servicios y a las entidades financieras, con lo que nosotros estuvimos de acuerdo. Pero digamos que en el año 2012 lo que se produce es una regularización de la deuda y aflora la deuda municipal objetiva y real. Y esa deuda que afloró representó más de 6 millones de euros, cerca de los 6 millones de euros, aparte de lo que se consignaba en los presupuestos. Con lo cual el nivel de deuda de la ciudad subió y lo estamos pagando ahora. Y curiosamente ahora lo que está sucediendo es que la deuda de la ciudad está bajando. Y yo presentaré cómo ha evolucionado la deuda viva de Guadix desde 2012 hasta hoy. Verán que desde que gobernamos con esta nefasta gestión, la deuda se ha reducido hasta límites que prácticamente, si continuamos así, en 2 o 3 años, Guadix se va a quedar sin deuda. Sin deuda. Eso es una cosa, y otra cosa es el periodo medio de pago a proveedores. Con ocasión de aquel proceso de regularización de la deuda, evidentemente lo que sucedió es que ya se le empieza a pagar a los proveedores con un periodo, que es el que marca la ley de morosidad. ¿Por qué a nosotros se nos dispara el periodo medio de pago? Dispara a 60 días. Evidentemente tenemos que dejarlo por debajo de 30, que es lo que marca la ley. Y ese tiene que ser el objetivo político del Gobierno, cumplir la ley de morosidad. Y esto no lo puede discutir nadie.
Pero claro, en un presupuesto prorrogado donde se queda 1,5 millones de euros pendientes, pues ese 1,5 millones de euros que corresponden a facturas del año 2017, lo que hacen es que el periodo suba. Cuando hemos aprobado en el Pleno pagar eso entre todos, porque lo tiene que aprobar el Pleno, el periodo medio de pago va a bajar, porque hemos pagado, hemos cumplido y hemos pagado. Y yo, si me permiten, no sé si hay más preguntas, pero es que el último cierre lo quiero dar yo y además con brillo. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, bueno, pues entonces... Con respecto a los sueldos de la corporación, me ha dicho que se están congelados desde el año 2014. Pues, ¿qué diferencia hay entre el importe entre el cobro que realizaba la corporación anterior con la actual? Lo que he transmitido es que las indemnizaciones por asistir al Pleno de Guadix, a la Junta de Gobierno y a las comisiones informativas de todos los concejales de todos los grupos es la misma desde el año 2014. Eso es lo que he transmitido. Para que me entiendan, por asistir a un pleno en esta ciudad se cobran 118 euros y solo se pueden cobrar como máximo 2 plenos al mes. Y como máximo serían 12 mensuales, como máximo 18 al año. Con lo cual, realmente lo que se podría cobrar como máximo es 1 pleno y medio cada mes, para que me entiendan, a 118 euros. Que asistir a una junta de gobierno en esta ciudad es indemnizado con 85 euros al mes, con lo cual los concejales del gobierno que no tienen dedicación cobran aproximadamente 85 euros a la semana. Y que las comisiones informativas aquí, que son, además, yo los invito a que miren las indemnizaciones de otras ciudades, que no les voy a decir los nombres porque parece que siempre estamos en las referencias comparativas y que son el doble o el triple. Asistir aquí a una comisión es 38 euros. Estas son las indemnizaciones que no han variado de 2014. Y cuestión distinta es el régimen de dedicación en exclusiva o parcial de los concejalas del gobierno y de la alcaldía. Yo no voy a entrar en ese debate, es suficientemente conocido, pero yo he hecho el debate sobre el sueldo de la alcaldesa, el menor de la historia de los alcaldes de esta ciudad, el menor con diferencia, y del régimen de dedicación, que son sueldos, dedicaciones absolutamente normales, y además, ya les digo, y tengo que mirar a algún compañero que está aquí, porque su régimen de dedicación es exclusivo a esta ciudad, a diferencia de lo que sucedía en otras ocasiones, muy por debajo del régimen de dedicación de otros concejales en el pasado y de verdad absolutamente comprometido. Y ya si no hay más preguntas, porque quiero ir a Bacor, en Cani no se me ha olvidado. No se me olvida. El pleno cerró con una declaración donde felicitamos a Encarnación Pérez por su premio María Alejarca. Con emoción, lo quería hacer al final, y yo creo que nos sumamos todos con el brillo de reconocer a una mujer que, como se consideró, ha sido una referencia en la lucha por la igualdad. Continúa con el sentido crítico que considere, trata mejor al gobierno y en cualquier caso, de verdad, ese era el cierre de esta rueda de prensa que yo he querido dejar porque era emocionante y afecta a uno de los medios que hoy están aquí. Enhorabuena en nombre de la ciudad de Guadix y de todos sus grupos políticos. Muchas gracias.